cada uno de ustedes. Y así como está de pie, le voy a invitar que busquen su Biblia ahí en Éxodo capítulo 3, el verso 1, para no estarlo parando, sentando, para que usted pueda disfrutar de la palabra. Éxodo capítulo 3, el verso 1. Éxodo 3, el verso 1. Cruzando el desierto. ¿Tiene Éxodo capítulo 3, el verso 1? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Padre, le damos gracias, Dios, a esta hora. Le pedimos que su palabra, Señor, se haga rema, Dios, en nuestras vidas. Bendíganos, Señor, de una manera especial, sobrenatural, Padre mío. Declaramos, Padre Santo, a esta hora, si alguno, Señor, de los que estamos en este lugar está cruzando el desierto espiritual, Padre mío, declaramos, Señor, que en ese desierto, Padre, veremos su gloria, veremos su mano, veremos su poder, Padre mío, veremos cosas grandes y poderosas, Padre Santo, porque ahí, Dios, es donde usted muestra su mano. Ahí es donde, Padre Santo, usted se manifiesta, donde usted hace milagros, donde usted hace sanidades, Padre. Declaramos, Señor, ver su gloria, Padre Santo, en medio del desierto. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Padre. Amén y amén. Ahora sí puede sentarse. O sea, que las iba a atravesar por el desierto. No es de que las iba a dejar en el desierto, sino que iba a atravesar con ellas el desierto. Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros como cristianos somos apacentados por el Padre Celestial. Nosotros como cristianos somos apacentados por el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él pastorea las ovejas. Dice que Él tiene ovejas, que nosotros como cristianos somos un prototipo de ovejas. Nosotros somos las ovejas de Cristo. Y Moisés, ¿verdad? Dice que las apacentaba, dice, llevándolas a través del desierto, a las ovejas. Dice, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea que cuando nosotros pasamos por el desierto y Dios nos hace pasar por momentos difíciles, porque ¿dónde vio? ¿Usted cree que Dios metió al pueblo de Israel al desierto o no? Si Dios sacó a Israel, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, lo tenía que pasar a través del desierto. No había otro lugar, no había otro camino más que el puro desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto el pueblo de Israel? 40 años. ¿Qué es lo que pasó en esos 40 años? La Biblia dice que los instruyó, los preparó, vieron la gloria de Dios en medio del desierto. La Biblia dice que veían el maná caer del cielo, el pan de ellos. La Biblia dice que tenían zapatos, tenían ropa, y que conforme los hijos iban creciendo, la ropa iba creciendo juntamente con ellos. Qué cosa tan más rara, pero esa es verdaderamente la mano de Dios cuando nosotros nos encontramos en medio del desierto. Mire lo que sigue diciendo, quiero que vea ahí en Éxodo 5:1. Vamos a ver qué es lo que Dios hace ahí en medio del desierto. Cuando Dios nos hace entrar en el desierto, vamos a aprender muchas cosas. Éxodo capítulo 5, el verso 1, dice la palabra. Arriba dice Moisés y Aarón ante Faraón. ¿Y Faraón quién era? Faraón era el que estaba gobernando en Egipto y los tenía como esclavos, dice la Biblia. Israel se encontraba esclavo, Israel se encontraba oprimido. Y Moisés ya había salido antes de ahí de Egipto y Dios lo había llevado al desierto para prepararlo. Pero Dios le habla en el desierto a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo. Lo estaba preparando para hacer una misión. Y mire lo que dice ahí en Éxodo capítulo 5, el verso 1. Después Moisés y Aarón, dice, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. ¿Dónde es que iban a celebrar fiesta el pueblo de Israel? En el desierto. Ahora, ¿usted cree que cuando usted está pasando momentos amargos, momentos de enfermedad, momentos difíciles, a usted le da ganas de cantar?
¿A usted le da ganas de brincar? ¿A usted le da ganas de bailar? ¿A usted le da ganas de sonreír? ¿Y por qué Dios estaba pidiéndole a Moisés que fueran con Faraón y le dijeran, deja ir a mi pueblo? Porque mi pueblo tiene que ir al desierto, y allá en el desierto lo que van a ir a hacer, van a adorarme. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? La Biblia dice, decía el salmista en una ocasión, decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces David estaba pasando un momento difícil, estaba pasando por la escasez, estaba pasando por su desierto, y él clamaba y levantaba su voz y decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice que David levanta su rostro y se empieza a gozar, y cuando él se empieza a gozar, dice que se empieza a fortalecer. Qué cosa tan más rara. Y eso yo lo he experimentado. Eso yo lo estoy experimentando. Porque aunque yo pueda estar pasando momentos difíciles, yo le digo a mi Padre Celestial, si yo me gozo verdaderamente con el gozo que tú has depositado ya sobre mi vida, verdaderamente yo voy a estar fortalecido en medio del desierto. Y aunque esté pasando por el desierto no me va a estancar. El desierto no me va a detener. El desierto lo que va a hacer es que me convierta yo en un adorador. Es que yo me convierta verdaderamente en un hombre de guerra, en un hombre de visión. Porque Moisés tenía visión. Moisés verdaderamente tenía ya su estrategia, tenía una meta ya marcada por el Padre Celestial. ¿Qué es lo que iba a hacer con el pueblo de Israel? Moisés no se iba a quedar en el desierto con el pueblo de Israel, sino que lo tenía que llevar a la tierra prometida. Ahora, yo declaro sobre mi vida y sobre su vida que cuando usted pase por medio del desierto, usted no se va a quedar en el desierto. El desierto es momentáneo. El desierto simplemente lo que hace es que Dios nos empieza a formar. Por eso muchas veces, ¿verdad?, no entendemos por qué mucha gente cristiana está pasando momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos amargos, momentos dolorosos, y los vemos alegres, los vemos contentos, porque verdaderamente ellos se han refugiado sobre la roca. Ellos se han refugiado en nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Cuando estamos en el desierto, lo que Dios quiere es que le celebremos fiesta. Señor, pero no puedo, es una enfermedad, me duele, yo necesito estar en la cama. Tal vez muchas veces nosotros, cuando estamos pasando el desierto, nos amargamos. Cuando estamos pasando momentos difíciles, viene un espíritu, ¿verdad?, ahí de enfermedad, o viene un espíritu donde verdaderamente nosotros caemos en una depresión. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Cuando estemos en el desierto, nos dice Dios, celebra mi fiesta. Cuando estamos en el desierto, Dios nos dice, alábame, adórame. Y es bien difícil hacerlo. Pero sabe que cuando lo hacemos nos fortalecemos. Cuando nosotros hacemos eso, adquirimos nuevas fuerzas. Mire lo que dice ahí en Isaías capítulo 43, el verso 18. Y esta palabra me ha hablado Dios de una manera sobrenatural, primeramente a mi vida. Isaías capítulo 43, el verso 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Él te dice hoy en día, no te acuerdes de lo que has vivido, no te acuerdes de lo que has estado pasando, no te acuerdes de esas cosas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. El verso 19 nos dice Él y nos habla, he aquí que yo hago cosa nueva. Dios está a punto de hacer algo nuevo. Y le estaba hablando al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, cuando habían pasado escasez, cuando no tenían alimento, cuando no tenían agua. Y les dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Y dice, pronto saldrá a luz. Hay un momento específico donde Dios verdaderamente está preparando algo en el ambiente espiritual.
Dios está preparando algo sobrenatural y dice: he aquí que yo hago cosa nueva. ¿No la conoceréis? ¿Acaso no te estás dando cuenta, Israel, lo que yo estoy haciendo en el ambiente sobrenatural? ¿Acaso verdaderamente te quieres quedar en tu dolor? ¿Te quieres quedar en tu pasado? ¿Te quieres quedar arruinado? ¿Quieres quedarte en soledad? ¿Quieres quedarte en el desierto? Cuando Dios me está diciendo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, prepárate porque Dios está haciendo algo. Dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No te desesperes estando en el desierto. No te aflijas, alábame. Porque en medio del desierto, Dios, ya leímos, Dios quiere que le alabemos, le exaltemos. Escucha mi voz en medio del desierto. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Te encuentras en el desierto, te encuentras en la aflicción, en los momentos amargos, en los momentos difíciles. Despierta, estoy haciendo algo para ti. Ya no te acuerdes de lo que estás viviendo, de lo que has estado viviendo. Dice: he aquí que otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Será que Dios ha abierto camino en el desierto cuando usted se ha encontrado en medio del desierto? ¿Lo ha hecho o no? Dios lo ha hecho. Y entramos otra vez en medio del desierto y Dios nos dice: no te desesperes otra vez. Yo abriré una vez más camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero muchas veces nos cuesta a nosotros. Nos cuesta aceptar la palabra de Dios y viene la desesperación. Y cuando viene la desesperación, vienen las malas decisiones. Y en vez de ser edificados en el desierto, cuando estamos atravesando el desierto, por nuestras actitudes y nuestras malas decisiones, terminamos arruinados y muertos en el desierto. El Números capítulo 3, el verso 14 nos habla acerca de que Dios le hablaba a Moisés en medio del desierto. Y no solamente a Moisés le quiere hablar en medio del desierto, sino que a nosotros nos quiere hablar en medio del desierto. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, verdaderamente ahí es donde nosotros nos humillamos, ahí es donde nosotros clamamos, ahí es donde nosotros ayunamos, ahí es donde nosotros nos levantamos temprano y nos acordamos de Dios. Pero cuando todo es verdad, color de rosa, la familia está bien, los hijos están bien, tenemos salud, hay momentos que ni siquiera pensamos en nuestro Creador. Y muchas veces Dios nos hace entrar en el desierto para que nos acordemos de alabarle y de adorarle. Nos hace entrar en medio del desierto para que nos acordemos no solamente de nuestra familia y orar por ellos, sino aún de nuestros enemigos. Nos hace entrar en medio del desierto para que nosotros escuchemos su voz. Números capítulo 3, el verso 14 nos dice: y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, y empieza a hablar el Padre Celestial, y empieza a hablarle a Moisés. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos cuando estamos pasando el desierto, un momento difícil, una enfermedad, prepárate porque estás a punto de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué estoy pasando este momento difícil, Señor? Porque yo te quiero hablar. ¿Por qué estoy pasando, Señor, esta enfermedad? Porque yo te quiero formar. ¿Por qué estoy pasando, Señor, este momento amargo? Verdaderamente Dios quiere traer a nuestras vidas un cambio. Mire, quiero que vaya como Dios nos habla ahí en Oseas capítulo 2, el verso 14. Ahí en medio del desierto Dios nos quiere verdaderamente formar, nos quiere hablar, nos quiere restaurar, nos quiere levantar en medio del desierto. Y es bien difícil pasar por el desierto, pero ahí es donde vamos a ser más sensibles al Espíritu Santo. Ahí es donde verdaderamente vamos a ser sensibles a escuchar su voz. Oseas capítulo 2, el verso 14. Muchas veces nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos cuando todo es felicidad, cuando todo es color de rosa, cuando todo nos va bien, tenemos buen trabajo, tenemos buenos carros, tenemos buena casa, vamos al día con los pagos. Pero cuando nosotros entramos en un desierto de escasez económica,
nos acordamos quién es el verdadero Dios que puede suplir nuestra necesidad. Porque Dios no quiere que nosotros estemos confiando en el Dios Mamón, en el Dios de las riquezas. Dios no quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Si estoy bien es gracias a mí. Si estoy bien es gracias porque tengo buen trabajo. Si estoy bien es porque, si tengo a mi familia bien es porque verdaderamente, me he matado trabajando. Pero no nos damos cuenta de dónde vienen nuestras fuerzas. ¿Quién nos ha dado a nosotros salud? ¿Qué es lo que dice la Biblia ahí en Oseas, capítulo 2, el verso 14? Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Mire lo que hace el Padre Celestial. Agarra al pueblo de Israel, lo lleva al desierto, lo atrae al desierto. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Dónde Dios nos quiere hablar? Al corazón. Y nosotros mire, yo he experimentado y me he quejado, se lo digo por experiencia. Y le digo, ¿por qué, Señor, me estás haciendo pasar aquí? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué, Señor, yo estoy viviendo esto? Y Dios me dice con su palabra, te voy a traer al desierto, te voy a atar, te voy a llevar al desierto porque quiero hablarte a tu corazón. Y eso es lo que quiere Dios, no solamente hablarnos, dice la Biblia, pues sé imitadores, no solamente sé oidores de la palabra, porque verdaderamente cuando Dios nos habla, lo que Él quiere hacer es hablarnos al corazón para que nosotros pongamos por obra su palabra. Y dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Será que Dios le ha hablado a su corazón a usted? Dios me ha hablado en medio del desierto. Que no me guste es otra cosa, porque es bien complicado, es bien difícil pasar por el desierto espiritual. Deuteronomio capítulo 32, el verso 10. Y esta versión es la versión oro. Y mire cómo dice más claro. Dice la Biblia. La halló después en una tierra desierta, en un lugar de horror, en una vasta soledad. Le condujo por diferentes rodeos durante 40 años y la adoctrinó y le guardó como la niña de sus ojos. Dios voltea a ver al pueblo de Israel que está en el desierto, pero no deja al pueblo de Israel en el desierto, sino que dice una palabra bien importante. La encontré en momentos difíciles, la encontré en soledad, la encontré en un horrible lugar de sequedad, de soledad, pero dice algo, y la adoctrinó, la preparó, le enseñó. Ahí en el desierto dice que Dios le enseñó. Ahí en el desierto Dios le decía verdaderamente, ahí en el desierto Dios le entrega los 10 mandamientos. Ahí la estaba instruyendo, ahí Dios estaba instruyendo a su pueblo, le estaba enseñando a cómo vivir y cómo tenía que vivir su generación, los hijos de sus hijos. La estaba adoctrinando. ¿Qué es lo que pasa cuando pasamos por el desierto? Dios nos quiere instruir, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere preparar, Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Ahí Dios quiere hablarnos al corazón y no solamente hablarnos, sino que seamos nosotros instruidos conforme a la palabra que estamos escuchando. Pero es bien difícil. Nuestro Señor Jesucristo atravesó por el desierto, también pasó por el desierto. Dice la Biblia ahí en Marcos capítulo 1, el verso 12, cuando nuestro Señor Jesucristo fue al desierto, no fue por su voluntad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Quién nos lleva al desierto? El Padre Celestial. ¿Quién nos lleva al desierto? El Espíritu Santo. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, el verso 12. Y luego el Espíritu le
le impulsó al desierto. ¿Quién lo impulsó al desierto? A nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado, mire nada más, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Una de las cosas que nosotros vamos a atravesar cuando estamos en el desierto van a ser tentaciones. Van a ser momentos verdaderamente donde vamos a estar desesperados, no vamos a saber qué hacer, y ahí es donde Satanás va a venir y nos va a querer tentar y nos va a decir: mira, la solución es esto, te agarras, te vas para el bar, te tomas unas cervecitas y tranquilo, hombre, ¿para qué te preocupas tanto? ¿Para qué te afliges tanto? Dice que era tan tentado por Satanás estando en el desierto. Muchas veces el enemigo va a venir cuando estamos atravesando el desierto, cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros no tenemos un oído sensible para escuchar su voz, nos vamos a desesperar. ¿Qué hago, Señor? ¿Dónde estás? Estoy en esta soledad, estoy en este desierto, no veo ningún horizonte positivo, Señor, ¿qué hago? Cuando nosotros somos resistentes a lo que el diablo nos está diciendo, porque ahí vamos a escuchar la voz de Dios, si tenemos el oído sensible al Espíritu Santo, pero también vamos a escuchar la voz de Satanás, donde nos va a decir: te conviene hacer esto, mejor hacerlo de esta manera. Pero ¿qué nos conviene a nosotros hacer? La voluntad de Dios. Y es más fácil tomar decisiones a la ligera, que nos van a llevar el día de mañana a un fracaso total, que escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra y escuchamos y entendemos lo que dice, y los ángeles le servían. Cuando estemos en el desierto, tengamos la certeza y la seguridad de que Dios habrá de mandar ángeles para que nos sirvan a nosotros, para que nosotros verdaderamente seamos alimentados espiritualmente, seamos fortalecidos en medio del desierto y no escuchemos la voz de Satanás. Los ángeles, dice la Biblia, le servían. ¿Qué es lo que estabas necesitando? ¿Qué es lo que estás pasando? Los ángeles te van a servir. Ángeles, se encuentra mi hijo en el desierto, vayan y sírvanle, súplanle lo que está necesitando. Cuando sabemos esperar en Dios, Dios habrá de mandar su mano poderosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? La Biblia lo dice. Quiero que vea ahí en Isaías capítulo 43. Isaías 43, el verso 18. Si Dios nos hace pasar por el desierto, Dios mismo habrá de sacarnos del desierto. Una de las cosas que había dicho: nos mete al desierto para prepararnos, nos mete al desierto para hablarnos, nos mete al desierto para instruirnos. Hace entrar al desierto para que veamos su gloria, su poder, veamos los milagros, las sanidades, veamos prodigios, veamos la mano de Dios moviéndose a favor de nosotros. Porque si no hay enfermedades, ¿cómo Dios vamos a ver un milagro de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Si todo es felicidad, si todo es color de rosa. Yo estoy esperando a ver la gloria de Dios en mi vida. Pero cuando Dios mete su mano, verdaderamente tengo la certeza y la seguridad de que Dios hace las cosas perfectas. Amén. La Biblia dice que cuando Moisés murió, en Josué capítulo 1, vamos a leerlo, no lo tengo yo aquí, busque Josué capítulo 1, escuche lo que dice. Y después de la muerte de Moisés, había pasado una muerte. El pueblo se encontraba triste. Se había muerto su líder. Se había muerto aquel que los había guiado por mucho tiempo. Se había muerto aquel que tenía paciencia para aguantar aquellas humillaciones cuando el pueblo se levantaba y decía: pero ¿qué te pasa, Moisés? ¿Por qué nos has traído aquí al desierto? ¿No ves la sequedad que estamos pasando? Allá nos hubieras dejado. La Biblia dice que Moisés era un hombre tan paciente. Y el pueblo se levantaba y le decía a Moisés: danos de comer, danos agua. Y cuando Moisés, dice la Biblia, que muere, el pueblo se pone en luto, se pone a llorar, se pone a gemir.
Verdaderamente ahí estaban experimentando un dolor que ellos no anhelaban, no querían. Se sentía mal el pueblo porque no habían apreciado al líder que habían tenido. Y dice la Biblia, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, era un siervo del Dios. Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras le estaba diciendo, oye Josué, mi siervo Moisés ya murió. Mira, no te preocupes más, ya no puedes hacer nada. Por lo que tú has perdido, por la pérdida que has tenido, no puedes hacer nada, Moisés. Es necesario que te levantes, es necesario que hagas algo. Y es bien difícil, sí o no, cuando pasamos un momento de pérdida. Es bien difícil. Anhelamos recuperar lo que hemos perdido. Yo anhelo recuperar lo que he perdido. Pero verdaderamente aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Y es como si Dios me hablara, mira Israel, verdaderamente esto ya no tiene solución. Tienes que levantarte, tienes que guerrear, alguien tiene que ir al frente. No te puedes quedar ahí en la soledad sufriendo. Y esta palabra también es para ti. Dice, aconteció de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo ha muerto. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Mañana. Ahora. Y le dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Hay algo que tienes que atravesar, Moisés, Josué. Mi siervo ya murió. Es necesario que te levantes de ese luto. Es necesario que te levantes de ese dolor. Es necesario que te levantes de ese desierto que estás pasando. He aquí, levántate y cruza este Jordán, no solamente tú. Hay una responsabilidad sobre tus hombros que yo te voy a dar. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestros pies, desde el desierto del Líbano. Mire, hasta en el desierto nos toca a nosotros tierra. O sea, el desierto es parte de nuestra herencia. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos va a formar. Desde el desierto hasta, ¿dónde? Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será nuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, Josué. Nadie te podrá hacer frente. Pero es necesario que nos levantemos. Porque si nos quedamos estancados en el desierto no vamos a ver la gloria de Dios. Mas si nosotros nos levantamos a pesar de una pérdida, a pesar del desierto que estemos pasando, escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo, levántate de esta porque te voy a entregar nuevas victorias. Levántate de esta porque hay todavía mucho territorio por qué conquistar. Levántate de esta porque aún en tu desierto vas a ver la gloria mía. Desde el desierto, Josué, parte del desierto también te pertenece. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu desierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro desierto? Empezar a llorar, empezar a gemir, empezar a lamentarnos o declarar y proclamar palabra de vida en el desierto. Yo prefiero hablar palabra de vida en mi desierto que empezar a llorar, empezar a caer en depresión, empezar a caer verdaderamente, completamente en mi visión. Yo prefiero declarar sobre mi desierto palabra de abundancia, palabra de vida, en vez de escasez, aunque vea escasez, ver abundancia. Declarar, no lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero yo lo creo. Y esa es la fe de la que Dios nos habla. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que se ponga sobre sus pies y que en este día usted se vaya con esa mentalidad de decir, aunque pase por el desierto, aún el desierto me pertenece, me corresponde. ¿Qué es lo que voy a hacer en el desierto? Hablar palabra profética, hablar palabra de bendición. Viene el espíritu de depresión, reprenda todo espíritu de angustia,
todo espíritu de depresión y empiece a declarar palabra de vida en su desierto. Empiece a declarar que ahí en Dios habrá de mandar ángeles para que lo guarden y lo cuiden. Empieza a declarar sobre su desierto ríos de agua viva, porque Dios mismo te dice: no te acuerdes ni pienses en qué tierra, en qué momento te encuentras espiritual. Simplemente créeme de que yo abriré camino en el desierto y voy a empezar a enviar esos ríos sobre tu vida para que ya no haya sequedad y soledad en tu alma. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, aquí estamos delante de su presencia, Rey de Gloria. Te pedimos, Señor, que fortalezca, Señor, nuestras almas, nuestras vidas, Señor. Que sea, Señor, usted fluyendo a través de nosotros de una manera sobrenatural, Padre. Que a pesar, Señor, de que podamos atravesar o pasar por el desierto, no haya, Señor, en nuestras vidas, Señor, un espíritu, Padre Santo, de retroceder, Señor, sino que verdaderamente haya un espíritu, Señor, de guerrero, haya un espíritu, Señor, de hombre, de una mujer valiente, que diga verdaderamente: estoy pasando por el desierto, pero en este desierto Dios habrá de formarme, Dios habrá de hablarme a mi corazón, Dios habrá de enviar a sus ángeles para guardarme, para protegerme. Es cierto, he sido tentado, es cierto, el diablo me ha querido verdaderamente confundir en medio de mi desierto. La Biblia dice que nosotros tenemos que refugiarnos sobre la roca. Hay una roca en medio de tu desierto, porque si hubo una roca que pudo dar para el pueblo en medio del desierto, en tu desierto también habrá una roca. Y esa roca se llama nuestro Señor Jesucristo. Solamente te dice Dios: clama a mí y yo te voy a responder. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre mío, derrame de su gloria, Dios.